Bueno, estos son los titulares de los medios de comunicación censurados al día de hoy para que puedas contrastar con la información que tienes. Bueno, pues estos son los titulares de Rusia RT el 6 de abril de 2023. El gobierno de Brasil crea un grupo contra la violencia escolar tras el ataque a una guardería. Alberto Fernández invita a Boric a recrear UNASUR y darle otro sentido. Exponen abuso sexual a más de 600 niños por sacerdotes católicos en Estados Unidos. Regulador financiero suizo explica por qué la absorción de Credit Suisse por UBS fue la mejor opción disponible. El Ministerio de Defensa chino reacciona a la visita de la líder taiwanesa a Estados Unidos. Las tropas ucranianas comenzarán pronto a entrenarse con los tanques Abrams. Sobrino de John Fitzgerald Kennedy, se postula para la presidencia de Estados Unidos en 2024. Congresista de Estados Unidos exige investigar a Almagro por infracciones éticas flagrantes y perjudiciales. Militares taiwaneses detectan un avión y 3 buques del ejército chino cerca de la isla. Lavrov: estamos en fase decisiva de guerra con fase activa de guerra con Estados Unidos. Un tribunal de Londres ordena a Argentina pagar 1.330 millones de euros a fondos buitres. Hertz explica por qué son una farsa los reportes de que un grupo pro-ucraniano voló los Nord Stream. La inteligencia artificial en China ayuda a la gente a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. ¿Cuán cerca estamos de colonizar otro planeta? Congresistas revelan sorprendentes detalles sobre documentos clasificados de Biden que socavan la narrativa de la Casa Blanca. El portaaviones chino Shandong navega cerca de Taiwán en sus primeros ejercicios en el Pacífico Occidental. Scholz se enfrenta a una posible investigación parlamentaria por fraude fiscal. Estados Unidos crea un centro de operaciones robóticas para América Central y del Sur. Agentes del FBI se equivocan de habitación y detienen a un inocente durante un ejercicio. Amazon planea cultivar diamantes para la computación cuántica. Pentágono firma un contrato de 27 millones de dólares para fabricar tanques M1A1 Abrams destinados a Ucrania. Revelan una de las primeras grabaciones en vivo de los Beatles. China define la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos pagará 144,5 millones de dólares por una negligencia que propició un tiroteo masivo en Texas. 9 personas más detenidas por las tramas de corrupción estatal en Venezuela. Dimite el gobierno finlandés liderado por Sanna Marin. Un hombre furioso envía una bomba como regalo de bodas al esposo de su expareja. Francia rescata en el Canal de la Mancha 41 migrantes que intentaban llegar a Reino Unido, Irán y Arabia Saudí. Camino a restablecer sus relaciones diplomáticas, frustran el intento de un grupo de sabotaje ucraniano de penetrar en territorio ruso. 3 personas se ahogan en un lago de El Salvador, entre ellas un exministro de Agricultura. El futbolista sufre un corte en la cabeza tras ser golpeado por un objeto lanzado desde la tribuna. El consumo de agua con altos niveles de litio durante el embarazo aumenta el riesgo de tener hijos con autismo. Biopsias de Hugh Jackman dan negativo a cáncer de piel, controlados con la mente y aptos para patrullar las calles. ¿De qué son capaces los perros robots? Un portaaviones nuclear de Estados Unidos patrulla cerca de Taiwán, en el mismo lugar donde navega otro de la Armada China. Fallecen 4 hermanos basquetbolistas en un accidente en México. El Papa Francisco pide a los sacerdotes no crear divisiones en el interior de la Iglesia. Los ejecutivos del JP Morgan bromeaban sobre el interés de Einstein por las niñas según una demanda. Decenas de cohetes son lanzados hacia Israel desde el Líbano. Reportan que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi tiene leucemia. Una demócrata de Carolina del Norte se pasa al Partido Republicano, dándole la mayoría en ambas cámaras. El Senado de Florida aprueba la prohibición de tratamientos transgénero para niños. Apple podría deshabilitar servicios en línea clave en dispositivos con un iOS antiguos. Rusia advierte del caos en el Ártico. Una mujer se pasea con un rifle por una playa de México y provoca pavor entre los turistas. Los incendios arrasan en España la mitad de la superficie quemada en toda la Unión Europea. Rusia responderá adecuadamente al despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa. Descubren mosaicos de Medusa en una villa romana del siglo II. Un grupo asalta una catedral de la Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana e intenta apoderárselo. Macron dice que nadie puede desplegar armas nucleares en el extranjero, aunque Estados Unidos las tiene en Europa y Turquía. Japón se queda sin espacio para enterrar a los pollos sacrificados por el brote de gripe aviar. Descubren un nuevo isótopo de uranio anteriormente desconocido. Imágenes interiores de un reactor de Fukushima generan preocupaciones de seguridad. Estados Unidos impone por primera vez sanciones contra Georgia. Como las intensas lluvias llenaron los principales embalses en California, revirtiendo la sequía. La Iglesia Ortodoxa Canónica Ucraniana deja de existir en la ciudad de Lvov. Argentina destrona a Brasil y vuelve a la cima del ranking de la FIFA
Hollande hace confesiones sobre el conflicto en Ucrania y la participación de Occidente. Reino Unido entrenó a más de 10.000 reclutas ucranianos. La transición a la energía verde requerirá 4 millones de dólares menos que conservar la energía convencional, dice Musk. La economía mundial se dirige al crecimiento más débil desde 1990, dice la directora del Fondo Monetario Internacional. España admite la muerte de 83 militares por exposición de amianto. Terranaves y proyecciones, el extraño caso de una familia que llegó a Argentina sin documentos. Bloomberg, la industria armamentística alemana prospera en el conflicto en Ucrania. Wall Street Journal, Exxon deja de perforar en Brasil al no encontrar petróleo. Pronostican un sombrío panorama para el dólar. Manifestantes interrumpen en el edificio de BlackRock en París y en el Gran Teatro de Burdeos. Indígenas de Perú repudian a la embajadora de Estados Unidos por promover una empresa acusada de daños ambientales. El mercado descentralizado de criptomonedas es una amenaza para la seguridad nacional, dice el Tesoro de Estados Unidos. Nuestros enemigos pagarán el precio por cualquier agresión. Netanyahu tras el lanzamiento de cohetes desde el Líbano contra Israel. Lluvias de críticas a la WWE por usar una imagen de Auschwitz para promocionar una lucha. El avión espacial MK2 Aurora despega por primera vez con un motor de cohete. Se registran 7.100 sismos en un día ante probable erupción del volcán nevado del Ruiz. Israel ataca la franja de Gaza tras el lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Rusia con Sputnik Mundo. China le responde a AMLO: apoyamos a México en la defensa de su independencia y autonomía. Estados Unidos se opone a la propuesta de la Unión Europea de ofrecer a Ucrania un camino para unirse a la OTAN. La visita de ex líder de Taiwán a China antes del viaje de Taxi a Estados Unidos expone divisiones políticas. Boric anuncia inversión de 1.500 millones de dólares en seguridad tras asesinato de policía. No solo yuanes, ¿por qué otras monedas nacionales podrían socavar la hegemonía del dólar estadounidense? China pide crear condiciones para unas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El Reino Unido entrena a más de 10.000 militares ucranianos. Xi Jinping confía en que la visita de Macron a China dará nuevo impulso a contactos con la Unión Europea. Putin, el régimen de Kiev, mató a sus soldados y se comporta de manera cruel. China insta a la OTAN a asumir su responsabilidad en el conflicto ucraniano. China con CGTN en español. Xi Jinping celebra reunión trilateral con Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. Nada más y nada menos. Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron. Xi Jinping, China está dispuesta a hacer un llamamiento conjunto con Francia para una solución política a la crisis ucraniana. Y otra noticia portada: el espectáculo político de la colusión entre Estados Unidos y la región china de Taiwán será resueltamente contrarrestado. Otras noticias del día: los cancilleres de Arabia Saudí e Irán se reúnen en Beijing. China sigue aumentando el número de vuelos internacionales disponibles, quien sumerge al mundo en un vórtice de la guerra. Máximo órgano legislativo de China emite declaraciones sobre reunión entre el presidente de la Cámara de Estados Unidos, Kevin McCarthy, y Tsai Ing-wen. Irán con Hispan TV. Irán pide una reunión urgente de la OCI tras asalto israelí a Al-Aqsa. Rusia, despliegue nuclear en Bielorrusia responde a expansión de la OTAN. Líder de Irán: Occidente es enemigo de los derechos humanos. Seguimos con las noticias. Occidente utiliza derecho internacional como fuente de dominación en la 52 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Masivo ataque con cohetes desde el Líbano a territorios ocupados por Israel. Decenas de cohetes. Demandan en Canadá contra proyecto de control mental impulsado por Estados Unidos. Una demanda colectiva. Combatientes de yihad islámica en alerta máxima ante agresión israelí. Aviones de Israel bombardean la franja de Gaza. Varias explosiones. Franceses protagonizan el día 11 de protesta contra reforma de pensiones. Miles de personas vuelven este jueves a tomar las calles. Turquía con TRT en español. En portada: crece la condena internacional al ataque de las fuerzas israelíes a la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds, Jerusalén. Erdogan: Israel debe abandonar los pasos que escalarán la tensión. Blinken y Guterres reiteraron la importancia de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Continúan las protestas en Francia contra la reforma de las pensiones. La cooperación militar con Bielorrusia cumple con todas las obligaciones legales de Rusia. Rusia se representará en la ceremonia del 27 de abril en la central nuclear de Mersin Akuyu.
Y Lituania pide la indemnización de Bielorrusia a causa de la inmigración irregular. Agencia árabe siria de noticias Sana. Presidente al-Assad, Siria ve a Irak como un gemelo y no solo como un país hermano. Siria y Chile abogan por fortalecer lazos bilaterales en todos los ámbitos. Siria apuesta por la formación profesional para fase de reconstrucción. Presidente al-Assad recibe al jefe del Consejo Judicial Supremo de Irak con 1,8 millones de años. Ain al-Fir es el asentamiento humano más antiguo descubierto en Siria. Siria expresa su agradecimiento a Belarus, a Bielorrusia, por su postura humanitaria hacia el pueblo sirio. Sabak destaca la importancia de fortalecer cooperación entre Siria y Armenia. Bombardeos ucranianos contra Donetsk se redujeron a la mitad, confirma Pushilin. Washington debe abandonar la mentalidad de la Guerra Fría con China. La mitad de los obuses de la OTAN en Ucrania fueron destruidos por drones kamikaze rusos Lancet. Irán, Israel ataca sistemática y deliberadamente la infraestructura vital de Siria. Centro Nacional de Terremotos registra 9 seísmos leves en últimas 24 horas. El Líbano con el sitio Al-Manar en español. De Telegraph, decisión saudí de recortar la producción de petróleo beneficia a Rusia. Otras noticias, además de la que se recoge en portada, Siria critica inacción de la comunidad internacional ante los asaltos israelíes en Al-Qas. Siria exige a la Unión Europea el levantamiento de sanciones. Erdogan afirma que sus puertas permanecerán cerradas al embajador de Estados Unidos. La Unión Europea pide respetar el estatus de los lugares santos islámicos en Jerusalén, Cuba. Condena asalto israelí en la mezquita de Al-Aqsa. Cohetes lanzados desde el Líbano caen en el norte de la Palestina ocupada. Israel culpa. Amplia condena internacional a los asaltos israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa. De Telegraph, decisión saudí de recortar la producción de petróleo beneficia a Rusia. Jefe de la ONU condena violencia de las fuerzas israelíes contra los fieles palestinos en la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds. Segundo asalto de las fuerzas de ocupación israelí contra la mezquita de Al-Aqsa en 24 horas. Venezuela con Telesur. Gobierno de Venezuela celebra sentencia incidental de la Corte Internacional de Justicia. China y Francia profundizan cooperación económica. Policía de Israel asalta mezquita de Al-Aqsa por segundo día. Canciller de Irán y Arabia Saudí se reúnen en Beijing. Otras noticias aparte de la portada. Cuestionan en Ecuador decreto presidencial sobre porte de armas. Dimite Sana Martín como primera ministra de Finlandia. Autoridades de China condenan visita a Estados Unidos de la líder de Taiwán. Corte Internacional de Justicia rechaza solicitud de Venezuela sobre el Esequibo. Exponen abusos sexuales a menores en archidiócesis de Estados Unidos. Venezuela y Guinea-Bissau estrechan vínculos bilaterales. Gobierno chileno anunciará nuevas medidas de seguridad. Juez estadounidense ordena la detención del expresidente peruano. Bueno, pues por último, el medio de la isla, Cuba Debate, en portada desde las 10 de la mañana, foro debate sobre los servicios notariales y registrales. Ministerio de Justicia apuesta por la transformación digital para la mejora de servicios notariales y registrales. Noticias, aparte de las de portada de este medio de Cuba. Este domingo, jornada dedicada a la actividad física en La Habana. Celebrarán este mes la 23 Bienal Internacional de Humorismo Gráfico. Extienden autorización de vacuna soberana 02 como dosis de refuerzo. Cuba y China firman acuerdo para abrir un laboratorio en la ciudad de Chengdu. Reafirman Cuba y Angola históricos nexos diplomáticos. Congresista estadounidense exigen investigar a Luis Almagro. Cuba y Laos estrechan lazos para formación de profesionales. Valdés Mesa evalúa plan de soberanía alimentaria en Baracoa. Devueltos más de 3.000 migrantes irregulares cubanos en lo que va de año. Cuba con 416 clasificados a Juegos Centroamericanos y 126 a los Panamericanos. Manifestantes irrumpen contra reforma pensional de Macron en oficinas de BlackRock. Musk mueve ficha en Twitter con RT y la radio pública de Estados Unidos. La Carmen López te lo cuenta.